Dudamel los protege, Vélez les da con palo. La escena estalla tras el golpe que sacudió a Colombia en territorio estadounidense. Un 3-1 frente a Francia que dejó heridas abiertas. La tricolor venía con cartel de candidata, pero este choque la obligó a aterrizar de golpe. El impacto no solo fue deportivo, también emocional. Y en medio del ruido, dos voces se cruzan marcando el pulso. El resultado no solo duele por la derrota, sino por el contexto en el que llega. A poco más de 2 meses del debut mundialista ante Uzbekistán, Colombia mostró fisuras. Francia no perdonó y golpeó en los momentos justos. El marcador fue un reflejo claro de lo sucedido, y dejó en evidencia grietas que antes no se veían. El partido ante Croacia ya había dejado señales inquietantes que no fueron corregidas. La tricolor llegó a este duelo con dudas acumuladas que terminaron explotando. El funcionamiento no convencía y las variantes no aparecían. El equipo parecía predecible en varios tramos del juego. Y eso, ante rivales de peso, se paga caro. En medio de ese escenario apareció Rafael Dudamel, hoy técnico de Deportivo Cali. El venezolano participó como analista durante la transmisión del partido. Desde su mirada, el enfoque fue distinto al de muchos críticos. Apostó por destacar el valor de enfrentar rivales de élite. Y defendió la decisión de medirse contra potencias. Dudamel insistió en que Colombia eligió el camino más exigente posible. Resaltó que enfrentarse a Croacia y Francia no es para cualquiera. Consideró que ese tipo de partidos deja aprendizajes importantes. Y valoró la valentía del equipo al exponerse en ese nivel. Un mensaje que no todos recibieron bien. El entrenador del elenco azucarero no se quedó solo en el análisis del partido. Fue más allá y lanzó una comparación que encendió la polémica. Señaló que mientras Colombia enfrentaba a gigantes, otros elegían rivales menores. La frase no pasó desapercibida en ningún rincón. Y rápidamente generó reacciones intensas. Sin mencionar directamente nombres, dejó una indirecta clara hacia Argentina. Habló de selecciones que jugaron ante Guatemala y Mauritania. Esa referencia fue interpretada como un dardo hacia el equipo argentino de Lionel Scaloni. El comentario cruzó fronteras en cuestión de minutos. Y se instaló en el centro del debate. El diario Olé replicó sus palabras y la reacción fue inmediata. Hinchas argentinos salieron a responder con fuerza en redes sociales. Defendieron la planificación de sus amistosos sin dudarlo. Argumentaron que cada selección elige su camino. Y rechazaron la comparación planteada por Dudamel. Mientras tanto, en Colombia, el foco también estaba puesto en el rendimiento. La derrota ante Francia reavivó críticas que ya venían desde el duelo con Croacia. El equipo no terminaba de convencer en su juego. Las dudas crecían en torno a la idea del técnico. Y la presión empezaba a sentirse con más fuerza. Ahí entró en escena Carlos Antonio Vélez, con un tono completamente distinto. El analista no tuvo contemplaciones en su análisis. Disparó con dureza contra la gestión de Néstor Lorenzo. Cuestionó la falta de variantes en el equipo. Y dejó frases que encendieron aún más el ambiente. Desde su cuenta en X, Vélez fue directo y sin filtros. Se preguntó si Colombia tenía un plan B real en la selección. Criticó que se convoquen 26 jugadores sin rotación. Señaló que otros equipos prueban alternativas sin temor. Y apuntó que en Colombia eso no está ocurriendo. El comunicador fue más allá al cuestionar decisiones concretas. Se preguntó si los jugadores que no son habituales realmente no sirven. Cuestionó por qué no se les da minutos en partidos amistosos. Y dejó claro que, si no van a ser utilizados, no deberían ser convocados. Un mensaje fuerte y sin rodeos. Las críticas de Vélez no eran nuevas en este contexto reciente. Ya había apuntado contra el equipo tras la derrota ante Croacia. En ese momento, puso el foco en nombres propios. Y cuestionó la titularidad de ciertas figuras. Un discurso que ahora vuelve con más intensidad. Uno de los nombres señalados fue el de James Rodríguez. Vélez pidió abiertamente que no sea titular en el Mundial. Propuso que se le dé lugar a Juanfer en su posición. Y calificó la insistencia del técnico como un capricho. Una frase que generó eco inmediato. En contraste con esas críticas, el partido ante Francia dejó algunas respuestas. Jugadores que ingresaron desde el banco mostraron un buen nivel. John Córdoba aportó presencia en ataque. Hamilton Campas logró marcar el descuento. Y eso alimentó el argumento del recambio. Ese detalle no pasó desapercibido para Vélez. Lo utilizó como ejemplo para reforzar su postura. Insistió en que hay alternativas que deben ser probadas. Señaló que el equipo necesita variantes reales.
y volvió a cuestionar la falta de rotación en el proceso. Mientras tanto, Dudamel seguía sosteniendo su postura desde otro ángulo. Para él, el valor estaba en competir contra los mejores. Entendía que los resultados podían ser adversos, pero creía que el aprendizaje es clave en este tipo de partidos. Una visión que divide opiniones. El choque de posturas refleja el momento que vive Colombia. Entre la defensa del proceso y la crítica al funcionamiento. Entre la apuesta por la exigencia y la preocupación por los resultados. El debate está instalado con fuerza. Y no parece que vaya a apagarse pronto. El equipo, por su parte, queda en el centro de todo. Con un mundial en el horizonte, cada detalle cuenta. Las decisiones del cuerpo técnico son observadas con lupa. Los rendimientos individuales también están bajo análisis. Y la presión crece a medida que pasa el tiempo. La derrota ante Francia no es un hecho aislado. Se suma a una serie de señales que generan inquietud. El funcionamiento no termina de consolidarse. Las respuestas no son contundentes. Y el margen de error empieza a reducirse peligrosamente. En ese contexto, las voces como la de Dudamel buscan sostener confianza. Intentan rescatar lo positivo en medio del golpe. Apuntan a la experiencia como herramienta de crecimiento. Y defienden el camino elegido por la selección. Aunque no todos compren ese mensaje. Por el otro lado, voces como la de Vélez exigen cambios inmediatos. Reclaman decisiones más audaces en la conformación del equipo. Piden que se rompan ciertas estructuras. Y que se aproveche todo el potencial disponible. Un discurso que conecta con parte de la afición. La discusión también se traslada a los nombres propios. ¿Quién debe jugar y quién no se vuelve tema central? Las elecciones del técnico son cuestionadas constantemente. Y cada partido alimenta nuevas conclusiones. El debate está más vivo que nunca. El calendario no da tregua y el mundial se acerca rápidamente. Cada partido es una oportunidad, pero también un riesgo. Colombia necesita respuestas antes de que sea tarde. Y el tiempo empieza a jugar en contra. La exigencia es total. Lo ocurrido en esta fecha FIFA deja una lección clara. Enfrentar a los mejores expone fortalezas y debilidades. Pero también obliga a tomar decisiones urgentes. El equipo no puede quedarse en la duda. Necesita claridad en su rumbo. Dudamel y Vélez representan dos formas de ver la misma realidad. Uno apuesta por el proceso y el aprendizaje. El otro exige resultados y cambios inmediatos. Dos miradas que chocan, pero que reflejan la tensión actual. Y que alimentan una historia que sigue abierta. Colombia queda en medio de ese fuego cruzado. Con la necesidad de responder dentro del campo. Con la obligación de convencer a su gente. Y con el desafío de llegar en forma al mundial. El margen de error se achica. La caída ante Francia no solo dejó un resultado negativo. Dejó preguntas que aún no tienen respuesta. Dejó un debate encendido en todo el continente. Y dejó claro que el camino hacia el mundial no será sencillo. Todo está en juego. En las próximas semanas, cada decisión tendrá un peso mayor del habitual. El cuerpo técnico deberá definir con claridad sus apuestas. No habrá espacio para dudas prolongadas. Los jugadores también saben que se juegan su lugar. Y la competencia interna se intensificará. La presión mediática no dará tregua en este tramo previo al mundial. Cada declaración será analizada al detalle. Cada convocatoria será cuestionada o respaldada según el momento. Y el entorno seguirá dividido entre paciencia y exigencia. Un clima que influye directamente en el equipo. Los amistosos recientes dejaron más interrogantes que certezas en el panorama. El rendimiento colectivo aún no alcanza el nivel esperado. Y las individualidades no logran sostener al equipo por sí solas. Colombia necesita equilibrio urgente. Y una identidad que no se desdibuje. Todo apunta a que el margen de ensayo se está agotando rápidamente. El tiempo de probar empieza a chocar con la necesidad de consolidar. Las decisiones que se tomen ahora marcarán el destino en el mundial. Y no habrá espacio para improvisaciones tardías. El reloj ya está corriendo. Y en ese cierre de tensión máxima, el mensaje queda flotando en el aire sin escapatoria. O Colombia reacciona a tiempo y ajusta su rumbo, o el golpe ante Francia será solo el aviso de algo peor. Dudamel insiste en creer, Vélez insiste en cambiar. Dos caminos, una sola verdad en juego. Y el mundial cada vez más cerca.